Me parece que ya está conectado conmigo Francisco Quintana desde ING. Muy buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto ese dato? Nos ha sorprendido a la baja, esperábamos una ralentización del crecimiento, pero no tan baja. ¿Cómo lo has visto y, sobre todo, cuáles ves que son las principales razones que explican esa caída? La principal razón es el mal comportamiento de la demanda exterior, ¿no? Es un dato un poco que conduce un poco a la confusión, porque es verdad, bueno, para empezar, el hecho de que en Estados Unidos el dato se reporta anualizado, que siempre da una primera impresión exagerada, ¿no? Porque es el único país básicamente que tiene esa costumbre de multiplicar por 4 el dato intertrimestral, ¿no? Entonces empiezas viendo un error tremendo de los analistas cuando se trata de una de las economías más estudiadas del mundo, que los expertos esperen un 1,1% de expansión y nos encontremos con un 1,4% de contracción, son 2,5 puntos casi de diferencia, insisto, en la economía más estudiada del mundo, hace suponer que ha pasado un desastre. Entonces, primero hay que matizar si es una diferencia de 2,5, que en realidad es una diferencia de 5 décimas de punto, entre 5 y 6, que es bastante, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es que cuando empiezas a mirar los detalles, lo que te encuentras es una realidad ligeramente diferente, ¿no? Entonces, todos los analistas con los que internamente nuestro analista cubriendo Estados Unidos nos dice, no estoy preocupado porque en cuanto rascas te das cuenta de que lo más importante, que es la demanda doméstica, Estados Unidos, como España, es un país en el que el consumo es con muchísima diferencia el principal motor de crecimiento, supone más del 70% del PIB, y lo que te encuentras es que la demanda doméstica que tira de ese consumo es fuerte. El gasto de los consumidores ha subido casi un 3%, la inversión no residencial, la inversión en ordenadores, en factorías, ha crecido más de un 9% y la inversión residencial en edificios para vivir ha crecido más de un 2%. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado primero que las importaciones han estado muy fuertes y las importaciones restan. Eso te habla de una economía que está muy potente, que la gente está con confianza, con ahorros y que siguen comprando. Pero han fallado las exportaciones. Nos encontramos con un mundo que está flaqueando por la guerra, que está flaqueando en el caso de China por los confinamientos vinculados al COVID, y entonces a Estados Unidos le ha fallado, digamos, la demanda externa. Y luego un segundo factor que también es muy importante es el hecho de que han caído los inventarios. Los inventarios, cuando una empresa fabrica pero no se vende, eso aparece en la cuenta del PIB. Pero en realidad es un producto, es un ordenador, por ejemplo, que está apilado en un almacén y que todavía no se ha vendido. Entonces, lo que ha ocurrido en este trimestre es que han caído los inventarios. Eso implica que ahora los negocios tendrán que reponer, tienen que volver a rellenar esos escenarios, máxime en una situación que las cadenas de suministro están un poco inestables. Entonces, eso supone un impulso adicional a la demanda. Ahora hay que rellenar esos almacenes que se han vaciado durante el primer trimestre. En resumen, sí, una contracción de la economía, pero que no parece que esté dando signos de el inicio de una contracción continuada en la economía americana. Personalmente, una vez que entras en los detalles, deja de preocupar. Sí que te quería preguntar, porque mencionabas ese crecimiento del consumo en torno al 3%, la inversión 9%, ¿cuánta parte de ese crecimiento sería inflación, teniendo en cuenta cómo estamos viendo los precios en este contexto? Bueno, sí, es verdad que la inflación cuenta, ¿no? Estos datos, o sea, estos datos se reportan son crecimiento real. Entonces, en teoría, está descontado la inflación. El consumo total sería muy superior. El consumo nominal, digamos, que incluye el impacto de los precios, podría estar cercano al 10%, ¿no? Entonces, insisto, esto está descontado. Si contáramos la inflación, sería mucho mayor. La inflación está aumentando los ingresos nominales, se está trasladando a los salarios y eso además se acumula encima del efecto ahorro. Todavía no han terminado de caer esa acumulación de ahorro que se produjo durante la fase más grave de la pandemia, en la que hubo una política fiscal muy agresiva en Estados Unidos, mucho más agresiva que en Europa, y que hizo que se llenaran las cuentas de ahorro de los ciudadanos americanos y que todavía está haciendo que muchos de esos americanos no vuelvan al mercado del trabajo porque se sienten cómodos con un cojín financiero suficientemente amplio. Entonces, bueno, sí está teniendo un impacto,
pero el crecimiento es real, digamos, es todavía sólido y se basa en esos cojines que vienen de antes de la primera fase de la pandemia y en un mercado de trabajo que está muy fuerte. Hoy, por ejemplo, se ha publicado el dato semanal de peticiones de desempleo, de subsidios de desempleo, y es muy fuerte, 180.000 peticiones nuevas en un país como Estados Unidos, con más de 400 millones de habitantes, significa que sigue estando el mercado muy caliente. Hay muy poca gente abandonando el mercado de trabajo. Se puede considerar un desempleo friccional. Entonces, no da miedo en este momento, ni la inflación ni el desempleo como un potencial freno para el consumo. Francisco, de cara a los próximos meses, de cara al segundo trimestre del año, teniendo en cuenta, bueno, esa situación que nos describes del mercado laboral, teniendo en cuenta esa inflación, la incertidumbre internacional, el miedo a desaceleración económica internacional, China por un lado, los tipos de interés y los bancos centrales por otro. Ahora te pregunto por la FED, pero de cara a esos próximos meses, al próximo trimestre, ¿hacia dónde crees que va a tirar la economía? ¿Esto ha sido un susto y el fundamental sigue siendo bueno? ¿En próximas lecturas podríamos ver una mejora o hacia dónde va? Sí, en los analistas de ING que cubren Estados Unidos están bastante confiados en que veremos un repunte de la economía. Bueno, para empezar, esto que estamos viendo es la primera lectura. Estados Unidos es uno de los primeros países en reportar los datos del PIB. Han pasado apenas 28 días desde que se terminó el trimestre y ya tenemos una primera estimación. En ocasiones, estas estimaciones sufren correcciones importantes, máxime en periodos de tanta inestabilidad como los que estamos viendo en la actualidad. Entonces, podría ocurrir que viéramos este número que cambiara de manera significativa en la segunda revisión que tendrá lugar dentro de un mes aproximadamente, ¿no? Es menos común que haya cambios importantes entre la segunda y la tercera revisión, que ya es la final y que tendrá lugar dentro de 2 meses. Entonces, es posible que nos estemos enfrentando a un número, que estemos analizando un número que no sea el real, ¿no? Pero incluso si lo fuera, nuestros analistas están bastante convencidos de la fortaleza de la economía americana. Para empezar, esos inventarios que hay que rehacerlos, ese ahorro que mencionaba antes, el efecto riqueza. Los inmuebles han subido mucho. Muchas familias norteamericanas tienen inmuebles y tienen activos financieros de tipo acciones, ¿no? Y eso siempre genera un efecto, un contagio sobre el consumo. Te sientes confiado para ir y gastar y comprarte una lavadora si sabes que tu casa ha aumentado un 20% su precio, aunque no tenga una traslación directa en tu liquidez. Insisto, los salarios están creciendo, hay muchísima demanda de empleo y, bueno, quizás el problema más grande, de nuevo, sea que nos encontremos que una demanda doméstica tan fuerte haga que las importaciones sigan subiendo mientras que el resto del mundo no acompañe, ¿no? Entonces es probable que ese factor negativo de la demanda externa, que ha sido el principal elemento negativo en el crecimiento del PIB en este trimestre, sigue ahí. Pero la fortaleza de la demanda doméstica para nosotros está ahora mismo fuera de toda duda. Entonces, hay analistas hablando de esta inflación. En nuestra opinión, no parece que vaya a ser el caso. Si así fuera, si efectivamente nos encontráramos un dato de inflación, el que ha salido hoy era un poco más elevado de lo esperado, pero es un dato relativamente menor. Si viéramos que la inflación se dispara y que este crecimiento se traslada al siguiente trimestre, entonces estaríamos ante un escenario totalmente diferente. Estaríamos en un escenario en el que la Reserva Federal tendría que probablemente cambiar un poco el tono de su discurso, en el que habría un reajuste de expectativas a la baja. Ya no estaríamos hablando de 6, 7, 8 subidas los próximos 12 meses, probablemente habría que quitar 2, 3 o 4 de ahí y probablemente estaríamos en un entorno en que activos que han sufrido enormemente en los últimos meses, como están siendo los bonos en general y dentro de la bolsa las acciones de crecimiento, en particular las tecnológicas, podrían ver un poco de recuperación. Pero insisto, ese es el escenario solo si se confirma un debilitamiento de la economía, que ahora mismo no es nuestro escenario central. Bueno, pues te iba a preguntar por la FED, pero ya me lo has dicho al final, Francisco, así que perfecto el análisis como siempre. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, un placer.